familia, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo para todos, qué alegría saludarlos nuevamente. Quiero invitarlos a todos, a toda la familia, que se pongan de pie si es posible. Quiero que hoy hagamos una oración en el Espíritu, unidos en el Espíritu, tú en casa, nosotros acá en casa, pero que hagamos una oración ante Él, nos pongamos de pie ante Él y como congregación, como iglesia, no olvidemos las palabras que Él mismo nos enseñó en Lucas capítulo 18, versículo 1, donde el Señor Jesucristo nos dice que es una necesidad orar, no es una alternativa, es una necesidad. La iglesia tiene que orar. Tenemos que orar por todas las cosas que nos rodean. Tenemos que orar por tu santidad, por tu salud, por la familia que es tan importante, aún dándole gracias a Dios también por todas las bendiciones que tenemos, para que oremos por la iglesia, para que oremos por protección, para que oremos por provisión. Y todo eso se busca en oración, pidiéndole al que todo lo puede hacer. Jesús en otro pasaje, Lucas 21, 36, nos dice, o mejor dicho, nos advierte que la mejor manera de combatir el letargo espiritual se combate a través de la oración. Y ese pasaje es muy importante que lo anotes. Lucas capítulo 21, verso 36 dice: velen y oren en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y puedan estar en pie delante del Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Y quiero invitarlos a eso, que te olvides de todo, no te distraigas, desconéctate de todo, regálale este tiempo cortico al Señor. Ni siquiera es por el bienestar del Señor, Dios, es por tu propio bienestar. Así que iglesia, familia, les invito a que alejen los celulares, se dispongan en el Espíritu. Recuerda que Dios es un Espíritu y hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Amén. Hay que orar mucho, familia, todo el tiempo. Jesús dijo que todo el tiempo. Y este pasaje de Lucas 21, 36 dice que la mejor manera para combatir ese adormecimiento espiritual es orando. Y no solamente eso, sino para que estemos alertas a lo que está por venir sobre la tierra. O sea, para que no nos cojan desprevenidos. Y también para que cuando venga Jesús nos halle haciendo como Él quiere. Así que a eso te invito. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos instruya a través de la oración, que se una con nosotros para que no sea la carne, sino Él mismo a través de nosotros. Amén. Dile conmigo ahí donde estás: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Qué privilegio, Señor, nos regalas a esta hora poder unirnos en familia y buscar tu rostro, buscar tu presencia, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo, Señor, primeramente, reconocer nuestra maldad, nuestro pecado delante de ti, Señor. No hay nada que te podamos ocultar y por eso aprovechamos este espacio que nos regalas para pedirte perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, ayúdanos a perdonar a otros. Espíritu Santo, ayúdanos a perdonar aún a esas personas que no queremos perdonar, porque hace parte de tu voluntad que yo perdone también. Señor, yo te doy gracias por cada hermano en la fe y oro para que se levanten en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hay mucho por qué pedirte, Señor. Hay mucho por qué rogarte, Padre Celestial. Pero también hay muchas cosas por qué darte gracias, Señor. Y hoy nos levantamos en el nombre de Jesús de Nazaret, tomando autoridad en Cristo, Señor, para reprender todo aquello que quiere estorbar nuestra oración. No tiene autoridad en el nombre de Jesús. Porque es un tiempo de intimidad, Señor. Es un tiempo donde tú nos permites buscarte en oración, Señor. Es la manera en que nos comunicamos contigo, Señor. Es la manera en que tú nos hablas también, Papito Dios. La Biblia dice: traigan delante de mí en toda petición, en todo ruego, en toda súplica tus necesidades. Y aquí las traemos como iglesia, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Papito Dios. Tú conoces los matrimonios, los hogares, las familias, los jóvenes, los niños, Señor. Las luchas de toda la iglesia, Señor, tú la conoces. Pero hoy venimos a decirte, Señor, socórrenos. Ayúdanos, Señor. Como los apóstoles en la barca te decimos en esta hora: Señor Jesús, socórrenos que perecemos si tú no te despiertas en favor de nosotros, Señor. Menciona a tu familia y dile: Señor, socorre mi familia, socorre mi hogar, socorre mis hijos, socorre nuestros sueños, socorre nuestras metas, Señor. Espíritu Santo, hoy confiamos en que tú nos vas a guiar a toda dirección
real, a la única dirección que necesitamos caminar, en la dirección de Jesucristo, en la dirección de la cruz del Calvario. Y hoy venimos arrepentidos, Señor, delante de ti, suplicando que perdones todos nuestros pecados, Padre de la gloria. Que tu presencia toque esta iglesia, toque cada miembro de la iglesia, Señor. Tú conoces las necesidades de mis hermanos, Papito Dios. En el nombre de Jesús las presentamos a esta hora, Padre Santo. Y creemos que nos estás escuchando, Señor. Hay hambre y sed por tu presencia, Señor. Y ahí donde hay hambre y sed, Padre, produce tu bendición, provoca tu llenura, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que tú sacies el hambre y la sed espiritual que tienen algunos creyentes, Señor. Algunos apasionados por tu presencia, algunos apasionados por leer tu palabra, Padre. Sácialos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero también, Señor, hay necesidades físicas, Señor. Hay necesidades naturales que tú las conoces, Señor. La Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la conoces toda, Papito Dios. Pero aquí traemos las necesidades. Padre, una necesidad de que sanes corazones dañados, heridos, Señor, corazones quebrantados, Señor. Trae sanidad sobre esos corazones en el nombre de Jesús. Padre, hay necesidades, mujeres que quieren esposo, Señor, pero hoy te pedimos no les regales cualquier esposo, regálales el esposo que tú tienes para ellas. Y también hay hombres, Señor, que están esperando mujeres, Padre, pero no cualquier mujer, Padre. Regálales esas mujeres ayudas idóneas, mujeres que teman a tu nombre, Padre Celestial, para formar en esta tierra las familias que tú quieres ver que se formen en esta tierra. Señor, hay necesidad física, Padre Celestial. Haz milagros en el nombre de Jesús de sanidad. Ahí donde haya enfermedad, Papito Dios, toca con tu mano prodigiosa, con tu mano poderosa, con esa mano que todo lo puede, Señor. Tú eres el creador del universo y hoy creemos en esto, Padre. Tú puedes crear aún órganos si es necesario, Padre Celestial. Por eso te pedimos, envía la palabra y bastará, Señor, para que nuestros hermanos en la fe sean sanados. Señor, hay hijos por los cuales mamás, papás oran, claman constantemente para que vengan a tus pies. Y hoy te pedimos, atráelos con lazos de amor a tu presencia, Señor. Que ningún miembro de esta iglesia, recuperando lo perdido, juntamente con sus familias, ninguno se pierda, Padre Celestial. Escucha el clamor, escucha el ruego, escucha la súplica. Hoy abrimos la boca y el corazón para reconocer nuestra necesidad por ti. Dile, Señor, yo reconozco mi necesidad. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Dile, llena mi boca. Yo quiero hablar de ti. Llena mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora. Dile, Señor, que cada miembro de mi hogar sea tocado. Que cada necesidad en mi área, que cada área y cada necesidad en mi vida sea suplida por ti en el nombre de Jesús. Y Señor, hoy nos hacemos a un lado para que tú tomes el control. Dile, Señor, yo me hago a un lado para que tú tomes el control de todas las cosas en mi vida, en mi familia, en mi hogar, Señor. Dile, Padre, yo reconozco que cuando yo he tratado de hacerlo, lo he estropeado, pero hoy me arrepiento y te suplico en oración, toma el control. Dile, Señor, toma el control de mi salud. Te damos gracias de antemano, Señor, porque nos has protegido durante todos estos meses del COVID, Padre, de no infectar. Padre, hoy te pedimos aún a las personas que infectaron y aún a las que murieron, que las fortalezcas a los que quedaron, bendito Dios, y a los que estén infectados, Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú conoces nuestras luchas. Ayúdanos porque no queremos fallarte. Dile, Señor, no quiero fallarte. Dile, Señor, quiero pararme en esta tierra para alumbrar. Dile, alumbrar a lo que tú me llamaste, alumbrar a aquel que está en tiniebla. Dile, Señor, yo quiero ser esa sal para ir y llevar sabor a aquellos que no tienen sabor. Dile, Señor, yo quiero ser tu instrumento. Y hoy nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Padre. Aún de esas veces que caes, familia, en maldad o en pornografía. Yo no sé con qué estés luchando, pero confiésalo en oración. Y dile, Señor, estoy arrepentido. Dile, Señor, recógeme con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, llena mi corazón con tu presencia. Que nunca más me vuelvan a ver a mí. Quiero que te vean a ti en mí, Señor. Lléname con tu Espíritu porque sé que cuando estoy lleno no caigo. Dile, Señor, no tropiezo. Hoy te pido perdón aún por enfriarme. Dile, Señor, te pido perdón por enfriarme, por desconectarme de la oración, por desconectarme de orar, por desconectarme de buscar tu rostro. Dile, Señor, perdóname en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquí está la iglesia
con una necesidad enorme de suplicarte, con una necesidad enorme de rogarte, con una necesidad enorme de que nos santifiques, Señor. Hemos cometido mucho error, pero si tú hoy nos levantas, Señor, volveremos a ser esa iglesia fuerte, esa iglesia valiente que tú confías se levante en este tiempo para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Te pido, Señor, que milagrosamente toques corazones. Señor, tú conoces las necesidades. Señor, tú conoces lo que pasa por la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, lo que no sea tuyo, sácalo de ahí, Padre. Te lo rogamos. Señor, que la luz del Evangelio sea la que esté ahí, en la mente y en el corazón. Señor, aquellos hermanos que han estado cerca de tropezar o caer o de tomar una mala decisión, Padre, hazlos volver ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, que esa arrogancia caiga ahora destruida. Eso que nos divide entre nosotros los hermanos de la iglesia, caiga ahora por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, yo presento los matrimonios, Señor, las familias, lo que tú viniste a construir, Señor. La Biblia dice que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Por eso nos levantamos en el nombre de Jesús para reprender toda obra de las tinieblas. Porque el diablo quiere robar, matar y destruir, pero mayor eres tú, Jesús, que estás en nosotros que el que está en el mundo. Y declaro que los matrimonios se levantan en el nombre de Jesús. Declaro que las familias se vuelven en unidad. Declaro que los corazones de los hijos vuelven a ti y a sus padres en el nombre de Jesús. Declaro que la armonía familiar viene ahora sobre cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y aquel que fue vendado en sus ojos, atado en sus manos y en sus pies por Satanás, ordeno que esas cadenas y esas ataduras caigan ahora en el nombre de Jesús. Toda atadura de vicio, toda atadura a la pornografía, toda atadura a la mentira y al engaño, cae ahora y te suelta en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque mayor es Jesús nuestro Señor, que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en esta hora exaltamos a ese Señor, a ese Dios de dioses, a ese Rey de reyes, a ese Señor de señores. Y declaramos que nuestros hijos fueron engendrados y nacidos para bendición. Decláralo ahora en el nombre de Jesús. Dile, Señor, aunque a veces vea cosas que no quiero ver, aunque a veces escuche cosas que no quiero oír, dile, Señor, tú estás en control. Señor, tú estás en control. Tú eres mi salud, tú eres mi bienestar, tú eres mi porción. Aleluya, Padre. Yo bendigo a cada hermano y te pido que ese letargo suelte ahora las familias de la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que los matrimonios se reconstruyen ahora, no mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Porque mayor eres tú, Padre. Y hoy estamos exaltando ese nombre, el nombre de nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, toma el control. Dile, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Espíritu Santo, toma el control de mi mente. Espíritu Santo, toma el control de lo que mis ojos ven, lo que mis oídos escuchan. Dile, Espíritu Santo, toma el control de mi corazón y de mis palabras. Quiero hablar lo que tú pongas en mí. Dile, yo renuncio en el nombre de Jesús a toda obra de las tinieblas que yo permití viniera a mi vida. Dile, yo renuncio a esto ahora y me arrepiento, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí estoy a la puerta y llamo, dice la palabra. Y si aquel oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y algunos creen que tienen a Jesús. Pero el fruto, lo que demuestra que tú tienes a Jesús, es aquello visible que otros notan, familia. Ahora mismo entrégate al Señor, entrega tu corazón por fe. Dile, Señor, es la fe la que me acerca a ti. Esa es la invitación que quiero que el Espíritu Santo te extienda a través de esta oración. Hay personas que Dios les está diciendo que tienen que abandonar comportamientos, conductas, vicios. Pero es tu decisión. El Señor hoy quiere hacerte libre, porque a eso vino Jesús. La Biblia dice que Él vino a liberar al cautivo. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús para liberar al cautivo, para traer buenas nuevas de salvación, vista a los ciegos, apertura de la cárcel a aquellos que están encerrados, encarcelados por Satanás. Familia, esta oración es para que tú y yo despertemos, para que hoy le digamos, Señor, toma el control de mí.
no más nada de mí y todo de ti, Señor. Quiero que tú entres con poder y gran gloria a mi casa, a mi corazón y a mi familia. Quiero que ahí, si estás entendiendo la oración, si estás entendiendo lo que el Espíritu de Dios está llamando, el corazón que está siendo tocado, te arrepientas conmigo y le abras tu corazón al Salvador. Y con toda seguridad, por la fe, pasarás de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Eso dice el Señor. Y de ahí conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por acordarte de mí y de mi familia. Hoy reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y te ruego, Jesucristo, que me perdones. Abro mi boca y mi corazón para aceptarte y reconocerte como el Hijo de Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Enséñame a caminar en tu palabra y escribe mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de oración, por la oportunidad que nos das de ser bendecidos por tu presencia, Señor. Porque creemos que estás en control de todas las cosas, Señor. Y nada se te pasa por alto. Hoy creo que has echado la red, Espíritu de Dios, y nuevamente nos has rescatado. Nuestro corazón te alaba, nuestro corazón te bendice, y queremos aprender a buscarte en oración para escapar de aquellas cosas malas que se avecinan, para poder estar en pie el día que tú vengas por la iglesia. Dile: Señor, quiero que me encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Te doy gracias. Dile: Señor, yo te doy gracias. Sí, Señor. Lléname, Espíritu Santo. Llena la iglesia. Yo te doy gracias por lo bueno, por lo milagroso, por lo bondadoso. Yo te doy gracias. Dile: Señor, gracias. Gracias porque me alcanzaste, porque me perdonaste. Llena la iglesia de tu presencia y de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos, por favor. Lo necesitamos, Dios. Danos una iglesia de oración. Una iglesia que te ame y confíe todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, familia. Y con toda tu devoción, con todo tu gozo, con toda esa alegría que el Espíritu de Dios produce en nosotros, en su presencia, vamos a decirle con esta alabanza que no hay un lugar mejor que estar a sus pies. No hay un lugar más alto en el que tú puedas estar que estar a los pies de Jesús, aquel que te puede salvar o que ya te salvó por la fe. Y vamos a cantarle todos juntos, vamos a decirle: Señor, gracias por alcanzarnos, gracias por bendecirnos y por darnos una oportunidad a toda la familia de postrarnos a tus pies en esta hora. Amén. Con toda tu devoción y con toda tu alegría vamos a cantarlo. No lo haces para el hombre, lo haces para Dios. Así es. Aleluya. Espíritu Santo, revélanos que tu presencia es mejor que cualquier cosa espectacular en esta vida, Señor. Por eso estamos aquí en esta hora. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el lugar de mis
tu presencia me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Claudio. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Aleluya. pies. Gracias, No Señor. hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Díselo. Sola Jesús. a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Sí, Señor, gracias. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creemos. Queremos creemos, estar en tu presencia. Ahí queremos habitar. Dile, familia, yo quiero habitar a tus pies, Jesús. Dile, Señor, no vayas a permitir que yo me aparte de ti. Dile, Señor, aquí está una iglesia que te ama, te adora. Tú eres el amado de nuestro corazón. Ven, llena esta casa. Dile, ven, llena mi corazón. Vamos, cántale con todas tus fuerzas. Dile, tú eres mi amado Jesús. Y quiero demostrarlo con obediencia, con santidad, con fidelidad, con consagración. Díselo. Dile, Señor, mírame y ayúdame porque hoy me comprometo a obedecerte, a vivir para ti. Dile, no me comprometo, Señor, a ser ese instrumento tuyo aquí en la tierra y alumbrar a todos mis hermanos en mi casa, donde quiera que no vaya. Díselo. Quiero estar ahí a tus pies, porque es el lugar más alto donde yo puedo estar. A tus pies, Señor Jesús.
No quiero otro lugar diferente a ese, a tu presencia, Señor Jesús. Por eso hoy levanta, Espíritu Santo, la congregación. Levanta la iglesia. Levanta los miembros del cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Quita el desánimo, el cansancio, la pereza. En el nombre de Jesús. Ese es el lugar donde la iglesia debe estar. Aleluya. Sí, Señor. Dale toda la gloria, dale toda la honra al Señor, familia, hácela. Dile cuánto te amo, Jesús, cuánto te adoro, Señor Jesús, de cuánto te necesito, Jesús. Espíritu Santo, gracias por este tiempo que nos regalas. No hay un lugar más alto, no lo hay. Aleluya, aleluya. Gózate, familia. Haces parte de la familia eterna. El gozo del Señor es tu fortaleza. Vamos, prepárate para escuchar la poderosa palabra del Señor. Hay un gran mensaje esta hora y es para mí. Y si puedes abrir la Biblia conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y este es un grandioso texto, poderosas palabras de Dios transmitidas a través del profeta para su pueblo Israel. Y este pasaje es una gran promesa que, aunque fue para el pueblo de Israel, nosotros la adoptamos también, porque ese Dios de Israel es nuestro Dios. Y quiero hacer un breve resumen de lo que significa el capítulo 29 de Jeremías, donde el profeta recibe una instrucción de parte del Señor y le dice: envíales una carta a mi pueblo que está en cautividad, cautiverio, exiliados en otra tierra. Dile las siguientes palabras para que se animen. Pronto voy a ir por ellos, pero mientras voy por ellos, les dice estas palabras, del versículo 4 al 10. Edifiquen casas y planten huertos. O sea, no dejen de trabajar, aunque estén exiliados, aunque estén cautivos. Cásense y multiplíquense. Procuren la paz y el bienestar de la ciudad donde ustedes están. Pídanme a mí por esa ciudad, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y eso es muy importante. Hay que bendecirle el lugar donde yo habito, aunque no me guste. Y también les dice: no oigan ni a profetas ni a adivinos entre ustedes. O sea, solo óiganme a mí. Y concluye diciendo: porque cuando se cumplan los 70 años, yo los visitaré, despertaré sobre ustedes mi buena palabra y los haré volver a su lugar de donde salieron. O sea, familia, este pasaje, aunque nos enfocamos hoy en la predicación en el verso 11, que es la gran promesa que nos sabemos de memoria la mayoría de los creyentes, hay algo muy importante allí también. El Señor dice que a pesar de su lugar de cautiverio, no estaban en el mejor lugar, no estaban en su tierra, estaban en un lugar de opresión. Sin embargo, la vida no paraba. Y es lo que ahorita está pasando. Hay muchas cosas que no están moviéndose como quisiéramos que se movieran. Quizás estamos habitando lugares donde no queremos estar habitando, pero el Señor dice: la vida no para, hay que continuar. Sigan trabajando, echen para adelante, siempre unidos conmigo. Y les hace una advertencia: no escuchen a esos profetas ni a esos adivinos que están
dentro de ustedes, ahí mismo, o sea, les hace la advertencia. Y es algo de lo que nos tenemos que cuidar en este tiempo, en adelante, el resto de nuestra vida. Muchas personas están hablando del Señor. Ahora, ¿quién está hablando de parte del Señor? Porque les dice, cuídense de esos falsos profetas, que aunque son del pueblo, yo no los envié para que hablaran. Y motivó al pueblo para que más bien buscaran a Dios y escucharan solo la voz a través del profeta Jeremías. ¿Y esto por qué lo quiero compartir? Porque la iglesia, a pesar de estas situaciones difíciles, algunos se han paralizado completamente o totalmente. No saben qué hacer. Pero el Señor nos dice, hay que seguir trabajando, vamos a echar para adelante, yo estoy con ustedes, ya pronto los voy a liberar, ya pronto se va a acabar toda esta situación difícil. Pero también tenemos que ser conscientes de algo, estamos en un mundo perverso dominado por Satanás, que hoy salimos de alguna situación difícil, pero mañana se avecina otra también. Y el pueblo de Dios tiene que vivir preparado para eso, porque si no, nos va a coger una condición de lamento, y de conmiseración que nos paraliza y nos impide avanzar en lo que Dios nos pide por la palabra. Así que a eso te quiero animar, a que no te detengas, sigue trabajando, sigue buscando a Dios, sigue orando, multiplícate. Tú eres una persona que debes de multiplicarte. Aquí decía biológicamente, pero nosotros tenemos que aprender a multiplicarnos espiritualmente. Predica la palabra, que muchos nazcan de nuevo, que muchas personas vengan a Cristo, porque necesitamos ser una iglesia numerosa para que muchos se salven, una iglesia fuerte, una iglesia poderosa. Pero eso depende de ti y de mí, de cómo estamos obedeciendo el principio de Dios. Y ojo a una de las advertencias finales que le hacía Jeremías al pueblo. Y no oigan a esos profetas ni a esos adivinos que yo no mandé a hablar. O sea, búsquenme a mí y de mí van a encontrar las sanas palabras que los harán salir muy pronto del lugar de donde están. Pero bueno, retomando, el versículo 11 de Jeremías 29 es una gran declaración por parte del Señor, muy profunda. Y dice así, vamos a recitarla nuevamente. Dice que Dios sabe muy bien cuáles son sus pensamientos para con nosotros y los aclara. Pensamientos de paz y no de mal. Otra traducción dice, yo tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad. Pero ¿cómo es esto posible? Que el profeta les diga estas palabras de parte del Señor, cuando ellos estaban cautivos, cuando ellos estaban exiliados en el lugar que no era su casa, estaban desterrados de su casa. Y cuando a ti te dan una palabra de parte del Señor, es tanta la opresión donde estás que es difícil a veces creerla, pero cuando viene de parte del Señor hay que atesorarla, porque es la que nos va a abrir la puerta de a la salida del lugar de cautividad de donde estamos. Entonces, yo creo que el pueblo se preguntaba, bueno, pero ¿cómo va a ser esto posible, Jeremías? Dios tiene grandes pensamientos, grandes planes para nosotros. Dicen que son de paz y de bienestar, pero míranos dónde estamos. Y muchos ahorita estamos pensando eso. Y Jesús, en Mateo 19:26, para los que están anotando, dijo estas palabras para nosotros la iglesia. Para los hombres hay cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Y en este tiempo se nos han convertido ciertas cosas en nuestra vida como unos imposibles. Pero Jesús dijo, si tú confías en mí, si tú crees a mi palabra, eso que para ti es imposible ahora, mañana va a ser posible, no por ti, sino porque yo lo voy a hacer real, porque yo lo voy a cumplir. Y eso fue lo que Dios le dijo al pueblo. Apenas pasen los 70 años, o sea que da un lapso de tiempo. Hay cosas que uno quiere que se acorten, pero hay unos tiempos que están estipulados por Dios en su palabra. Y aunque uno se desgaste, llore, aunque eso es lo que tenemos que hacer, el lapso de tiempo tiene que cumplirse. Pero vamos a ver ese imposible cumplirse en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y aunque hayan situaciones muy difíciles, porque sé que algunos están viviendo situaciones muy difíciles, habrán situaciones que ni siquiera tienen explicación. En este tiempo hay cosas que ni tú ni yo vamos a recibir explicación de por qué están sucediendo o por qué nos están sucediendo a nosotros. Pero el Señor sí sabe por qué sucede. Y te lo voy a decir nuevamente. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hay cosas muy dolorosas. Hay cosas muy difíciles. Hay cosas que ni explicación van a tener para nosotros en esta tierra. Pero el Señor nos dice,
Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. A ti solo te corresponde creer, confiar en mí y seguir para adelante. Por eso el Señor les decía, construyan casas, trabajen, avancen, prosperen, multiplíquense, oren por la ciudad donde están cautivos para que esa ciudad prospere. Y si ella prospera, ustedes prosperarán también. O sea, nosotros no podemos desligarnos de la realidad de la vida y mucho menos del poder de la palabra del Señor. Nosotros lo que necesitamos aprender es cuál es mi posición y mi actividad para cumplirla. No hacer otras cosas que no me mandaron a hacer. Entonces la vida continúa y los imposibles se van a cumplir. El Señor lo prometió, porque sus planes, aunque estemos viviendo cosas difíciles y dolorosas, son para nuestro bienestar. ¿Y cuántos creen esa palabra? Amén. El Señor sí sabe por qué sucede, aunque tú y yo no lo sepamos, Él sí sabe. Y como decíamos en la oración ahorita en la intercesión, si tú amas a Dios, todas las cosas van a suceder, aunque sean difíciles, para nuestro bienestar. Eso difícil que tú estás viviendo va a obrar en favor tuyo, va a traer paz a tu casa, va a traer bienestar a tu familia. Ojo, lo que tú estás viviendo, que quizás es muy doloroso, quizá en opresión, en cautividad, pero si es voluntad de Dios, sigue confiando, sigue para adelante, no te desanimes. Quiero tocar rápidamente, para no extenderme mucho, pero sí me interesa que el mensaje quede en el corazón, 4 ejemplos bíblicos para hacerme entender lo que estoy explicando y que podamos comprender verdaderamente Jeremías 29:11. Porque recitar Jeremías 29:11 es muy bonito, pero lograr entender el bienestar o la paz que Dios va a producir en mí y en mi familia dentro de una situación difícil es lo que necesitamos que se haga vida en nuestra vida, que se haga real. Y eso es lo que quiero tocar. Quiero tocar ejemplos bíblicos para que tú empieces a pensar de acuerdo a la Biblia. Wow, Señor, entonces esto que estoy viviendo es porque tienes un propósito, tienes un plan, tienes un bienestar para mí. Y el primer ejemplo, sin lugar a dudas, es el mismo Señor Jesucristo. Yo sé que muchos leen acerca de Jesús. Yo sé que muchos saben quién es Jesús. Pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra con un plan de Dios. Y no vino a esta tierra con su propio plan. Nosotros hemos perdido el norte en ciertos aspectos de nuestra vida porque queremos llevar nuestros planes. Y no está mal, siempre y cuando nuestros planes estén alineados a la voluntad de Dios. Pero Jesús vino a esta tierra a cumplir un propósito y un plan que no era su propósito ni su plan, sino el plan divino, un plan eterno que radicó en el corazón del Padre. O sea, Él vino a obedecer. Él vino con el propósito de sufrir, ser torturado y morir crucificado. Wow, ¿tú te imaginas eso? Que a ti te digan, bueno, tengo un trabajo para ti. Quiero que vayas tantos años a tal lugar, porque allá te van a maltratar, vas a sufrir, vas a padecer mucho. Y no solo eso, vas a morir. Y no de cualquier muerte, vas a morir crucificado. Y esos son los planes que son mejores que nuestros planes. Esos son los pensamientos que tienen paz y bienestar para mí. Pero uno se pregunta, ¿qué tiene esto de paz o de bienestar? ¿Qué tiene esto de paz o de bienestar que me envíen a mí a sufrir y a morir en una cruz? Pues familia, todo tiene de bienestar y de bendición. Porque si el Señor Jesús no viene y no cumple el plan y el pensamiento de Dios, ninguno, ojo lo que te voy a decir, ninguna persona, absolutamente nadie, sería salva en esta tierra. Si Jesús no viene y cumple el pensamiento que Jehová Dios tenía en su corazón, ninguno se salvaría. Ahí empiezo a entender que aunque son planes muchas veces dolorosos, son para mi bienestar y para mi paz. Eso lo dice la poderosa palabra del Señor. Yo no sé si tú lo has leído. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga por el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aunque Cristo Jesús fue el Cordero que el Señor señaló y escogió para cumplir sus pensamientos que a la larga traerían bienestar sobre los que íbamos a creer en Él, si Él no cumple estos pensamientos del Señor,
nadie sería salvo. Familia, alguien tuvo que haber sido sacrificado. Y ese fue nuestro Señor Jesús. Él pagó tu precio. Él pagó mi precio. Y pagó con su sangre. Él lo rescató con su sangre. Pero ahora quiero que tengas en cuenta algo que te voy a decir. Satanás pensó que al llevar al Señor a la cruz lo vencería. Satanás pensó que a través de ese sufrimiento, de ese padecimiento del Señor, del Hijo de Dios, lo iba a vencer, y se le volteó el plan a Satanás, porque el plan de Dios siempre es el que va a prevalecer. Escucha estas palabras. Aunque el plan de Dios para la mente humana muchas veces es doloroso, lo que el Padre busca es salvar a la humanidad de las garras de Satanás. Y Jesús en su humanidad, porque a todos nos pasa lo que te voy a decir, Jesús en su humanidad clamó a Dios para que sus pensamientos fueran cambiados. Pero dice la palabra que Dios no cambió esos planes. Simplemente lo fortaleció a Jesús para que Jesús lo llevara a cabo. El Señor no quería pasar por ese dolor. La Biblia lo registra. Dice que Él lloró, gotas de sangre sudó, porque en su humanidad sintió temor, angustia. Y aunque clamó para que Dios no le permitiera pasar por ahí, dice que Dios no lo impidió, sino que Dios lo fortaleció para que el bienestar y esa paz que el mundo necesitaba y necesita todavía se cumpliera y se pudiera llevar a cabo. Y yo sé que hay cosas muy dolorosas que tú estás padeciendo, pero cuando tú aprendes a tener la mente de Cristo, si tú buscas a Dios en la intimidad, y si estás ligado al Señor, si ese padecimiento y ese sufrimiento no es por causa de tu pecado, sino por la voluntad de Dios, vas a ver cómo se convierte en bienestar y en paz para ti y para los que son tuyos a tu alrededor. Escucha esto. Dios el Padre no impidió que su Hijo pasara por la cruz. No se lo impidió, aunque Él oró por esto. Es más, dice que lo permitió, familia. Y era la única forma. No había otra forma de obtener la victoria. Ahora quiero que pienses en lo que estás padeciendo o sufriendo. Si es por causa de obedecer y del Evangelio, pues eso que estás padeciendo quizás sea la única forma para obtener la victoria que tanto estás esperando. Porque yo sé muy bien los planes y los pensamientos que tengo para con ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. Planes de bienestar y no de calamidad. Pero hay que tener la mente de Jesús de Nazaret. Ese es el primer ejemplo que quiero tocar. El segundo ejemplo que quiero tocar para que podamos entender cuáles son los pensamientos de Dios que traen bienestar, aunque esos pensamientos lleven y produzcan dolor, es el de Job, el ejemplo de Job. Todos conocen la historia de Job, creo yo. Es un libro que se lee mucho y que algunas personas se lo saben de memoria. Pero quiero que preste atención a algo. En el primer capítulo de Job dice que Job fue llevado por el maligno, o sea, por Satanás mismo, a la destrucción, a la pérdida de todo. Aún causó la muerte de sus hijos. Job le cayó la roya, como decimos nosotros acá. Y fue causa de Satanás. Fue Satanás quien Dios le permitió que zarandeara de tal forma a Job que lo dejó sin nada. Y fíjate, eso dice en el primer capítulo. Y en el capítulo 2 dice que no solamente le causó todo este mal, sino que el mismo Satanás hirió a Job con una sarna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Vamos a leerlo. Job capítulo 2, del versículo 6 al 7, dice así. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hay cosas que Dios no va a impedir. Hay cosas que Dios incluso va a permitir. Y no se las va a permitir a nada más ni a nada menos que al mismo Satanás, para que nos las haga a nosotros. Wow, esas palabras son muy fuertes, pero tú no puedes olvidar las poderosas palabras del Señor. Aún esas cosas hacen parte de mis planes y de mis pensamientos, los cuales van a obrar
en bienestar para contigo. Y fíjate la integridad de ese siervo Job, ahí mismo, versículos 9 y 10, que debería ser nuestra integridad también. Versículos 9 y 10 dice así: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínate la ayuda idónea que le tocó a Job. Versículo 10: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y esa es la integridad que tú y yo debemos mantener. Aunque estemos pasando por situaciones dolorosas, traumáticas o de aflicción, Dios sabe cuáles son los pensamientos que Él tiene para nosotros. Y uno se vuelve y se pregunta: ¿pero qué de bueno tiene todo esto? ¿Por qué no me da la bendición sin tener que sufrir? Porque sus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué este mensaje? Porque nosotros debemos aprender como iglesia a discernir lo que a nosotros nos sucede. Nosotros tenemos que saber qué viene por voluntad de Dios y qué no viene por la voluntad de Dios. Qué está viniendo por los planes de Dios y qué está viniendo por consecuencias de mi maldad. Para que podamos avanzar como iglesia, para que podamos ver la gloria del Señor derramarse sobre nosotros. Y quiero que vuelvas y escuches lo que ya te dije anteriormente. Dios no impidió que Job padeciera todo eso. Es más, le permitió a Satanás que fuera y le hiciera todo ese mal. Fue el diablo. Fue Satanás quien produjo todo ese daño en el cuerpo de Job, en la familia, en lo que tenía. Y Dios fue quien se lo permitió. Pero todo eso hacía parte de los planes de Dios que traerían bienestar sobre la vida de Job. Lo mismo que con el Señor Jesús. Aunque sufrió y padeció, todo eso hacía parte del pensamiento del Señor, que a la larga traería bienestar y bendición eterna para todos los que le amamos y creemos en su nombre. Ahora, en nuestras vidas van a suceder cosas, y eso tú lo tienes que tener claro. Hay cristianos que uno se encuentra, y yo respeto mucho el pensamiento de todos mis hermanos en la fe, pero la palabra es clara, la palabra es muy clara. Uno respeta los sentimientos y la sensibilidad de las personas, porque todos vamos a pasar por allí si Dios nos lo permite. Pero ¿cómo es posible que de pronto nosotros le pidamos a Dios cosas que ya Él determinó que se cumplieran, que ya cumplieron un ciclo y que Él ya determinó que fueran así? Y nosotros nos hemos vuelto como personas manipuladoras con Dios. Y aunque sabemos que Dios puede cambiar planes porque escucha la oración ferviente de un fiel creyente, de un poderoso creyente, esa es la que Dios escucha. Pero quiero que escuches esto. En nuestras vidas van a suceder muchas cosas que aunque oremos, no las va a impedir el Señor. Es más, las va a permitir. Y va a usar al mismo diablo, ojo, para que nos las cause. Va a usar al enemigo nuestro para que ese enemigo me cause los males. Pero sus planes, pero sus pensamientos traen paz y traen bienestar. Yo no entiendo muchas cosas que me suceden a veces, pero si estamos en la voluntad de Dios, tenemos que aprender a confiar y a descansar en Él, porque son para nuestro bienestar y no para nuestra calamidad. Job padeció mucho. Tú quizás estás padeciendo mucho, pero si estás en la línea de la bendición, si no te has salido, si no te has descarrilado, créeme que todo eso va a obrar aún para tu beneficio. No puedes olvidar esas poderosas palabras de Jeremías 29:11. No son cualquier palabras. Sí, las recitamos, sí me las sé de memoria, pero Él dice: yo sé muy bien los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, de bien y no de mal. Esa situación en casa, esa situación en la empresa, de salud, porque Job fue herido por Satanás con una sarna y Dios fue quien se lo permitió. Todo eso que nosotros vivimos, familia, si amamos a Dios, si confiamos en Dios, va a tener un final feliz. Esas son las promesas de nuestro Todopoderoso. Isaías 55, versículos 8 y 9, sé que muchos se lo saben, dice así: porque mis pensamientos no son tus pensamientos,
Mis planes no son tus planes. Mis caminos no son tus caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos, más altos que los tuyos. Y nosotros tenemos una serie de pensamientos, pero Dios tiene mejores pensamientos. Nosotros tenemos una serie de planes, pero el Señor tiene mejores planes. ¿Pero por qué con dolor? Es voluntad del Señor. ¿Pero por qué a través de una enfermedad? Es voluntad del Señor. Y quiero ir explicando porque sé que este mensaje te va a bendecir mucho. Todos sabemos que cuando Cristo padeció, porque era voluntad de Dios, al final fue para el bienestar de todos. Todos sabemos que cuando Job padeció, porque el diablo lo zarandeó como quiso, y fue porque Dios se lo permitió, todos sabemos cuál fue el final de él. Job 42:10 dice, y Dios lo bendijo el doble de lo que tenía. Porque a la larga los pensamientos de Dios, que son mejores que los míos, son para bienestar y para paz. El tercer ejemplo que quiero tocar, dice la palabra del Señor, es acerca del apóstol Pablo. Y dice la Biblia, vamos a buscarlo de una vez, Segunda de Corintios, por favor, si me puedes acompañar allí. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9, ya lo vamos a leer, tenlo ahí. El tercer ejemplo es que el apóstol Pablo cohabitó con un mensajero de Satanás en su carne. Y vamos a leerlo. Fíjate esto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y no lo ha quitado. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y quiero que presten mucha atención. El diablo, dice el apóstol Pablo, que un mensajero de Satanás fue puesto en su carne. Convivió con él, cohabitaba con él, se movía con él. Y a veces uno dice, pero ¿será voluntad de Dios esto? Cuando uno está en la línea del Padre, cuando uno está en obediencia, en santidad, fidelidad y consagración, va a entender que aún esas aflicciones de la carne, que aún enfermedades quizá pueden ser voluntad de Dios, porque a la larga serán para traer bienestar a mí y a mis generaciones. Por eso te hablaba desde el principio, hay cosas que uno no quiere aceptar, hay cosas que uno no quiere reconocer, hay cosas que a uno le cuesta creer, pero si vienen de Dios y Él te lo muestra y Él te lo revela, aún usa el diablo para que te persiga si es necesario, pero tú y yo vamos a entender tarde que temprano que sus pensamientos, que sus planes para conmigo en esta tierra son para mi bienestar y para mi paz. Esto que le sucedió al apóstol Pablo, ese mensajero del diablo en su carne, puesto allí para que caminara con él por todas partes. El diablo cree o nos hace pensar muchas veces que esto nos puede oprimir o nos va a destruir, pero fíjate, esa voluntad de Dios traerá un final feliz, porque es un propósito divino. ¿Cómo hay cosas que aún el diablo está involucrado y son para bienestar? Es la soberanía de Dios. Pero ¿cómo lo entiendo? El diablo cree que nos está haciendo daño. Fíjate a esto. El diablo pensó que le estaba haciendo daño al Señor Jesús en la cruz. El diablo pensó que le estaba haciendo daño a Job con todo ese desastre que trajo sobre él, aún esa enfermedad sobre su cuerpo. El diablo pensó que le estaba haciendo o causando un mal a Pablo, pero le estaba haciendo era un bien, para que él mantuviera su orgullo aplastadito y para que la palabra fluyera y la gloria fuera del Señor. Muchas cosas nos puede el Señor poner en el camino para que nosotros no perdamos el rumbo y para que la bendición no se pierda de la dirección nuestra. Lo que Él no sabe, lo que Satanás no sabe, es que Dios lo está usando para nuestro proceso, para fortalecernos y para hacernos crecer en la fe. Lo que Satanás no sabe o se le olvidó o no le fue revelado es que Él está obrando
por voluntad de Dios, para que nuestra bendición también llegue a nuestra vida. Y Dios usa lo que tenga que usar. Aún los planes que yo ni siquiera quiero vivir, Él los va a usar para que más adelante te des cuenta la gran bendición que está escondida para ti. Mira, familia, si Dios le permite al maligno, porque lo hemos venido diciendo en toda la predicación, es Dios quien le permite. Satanás no te puede zarandear si tú no le abres la puerta o tú no le das lugar. Satanás te toca si tú le abres la puerta o si Dios se lo permite. Si Dios le permite al maligno conducirnos aún hasta la muerte, eso es una bendición. Y yo sé que le pido al Espíritu Santo que esto que voy a soltar te sea como revelado. Porque aún Satanás puede ser usado por Dios para conducirme a mí a la muerte. Pero aún la muerte en Cristo es de bendición. Pero el cristiano se volvió que todo es un trauma. ¿Sabes cuándo es un trauma? Cuando yo no estoy seguro si mi corazón le pertenece a Jesús. Ahí sí, téngase fino, porque ni sabes para dónde vas. Pero esto que te voy a soltar, que el Espíritu de Dios te lo revele. Satanás es usado aún por el Señor. Quizá aún le permita al Señor conducirnos hasta la muerte. Pero si yo estoy pegado del Señor y entiendo las palabras de Jeremías 29:11, que sus planes son para mi bienestar y no para mi mal, aunque el diablo me lleve a la muerte y Dios se lo permita, es para bendecir mi vida. El que muere, no muere. Si murió en Cristo, dice que pasó a la eternidad con Cristo. Nosotros no podemos vivir asustados ni afligidos. Nosotros no podemos pretender que el diablo a toda hora está obrando para mal, porque según lo que estamos estudiando, aún puede obrar el diablo para que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Yo siempre he cuestionado esto que te voy a decir. La manera en que nosotros los cristianos vemos la enfermedad. Es verdad que la enfermedad es producto o causa o consecuencia del pecado, y que muchas veces en el Antiguo Testamento vino sobre el pueblo a causa de su rebelión. Esto es cierto. Pero yo me pregunto, porque lo he leído también en la Escritura, aquellos santos hombres de Dios que enfermaron y algunos murieron a causa de esas enfermedades que les dio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque nos hemos encontrado con unos cristianos, con todo respeto lo digo, que no les puede dar una gripa. Y yo respeto eso, créanme. Y no es mi interés venir a contender. Estoy compartiendo un mensaje que Dios puso en mi corazón. Pero aún estudio la palabra y según lo que veo, si Dios quiere que el diablo venga y me ponga una enfermedad en mi carne, que me lleve a la muerte, pero si yo estoy en los planes del Señor, aún esa muerte es para ir a una eternidad. O sea que me vas a bendecir, porque los planes de Él son mejores que los míos, porque sus pensamientos son mejores que los míos. Y yo quiero que muchos que piensan en esto, que el creyente no se puede enfermar, tengan en cuenta que hay cristianos que han enfermado de enfermedades muy graves y que han partido con el Señor y que amaron a Dios hasta el último día de su vida. Entonces, familia, tenemos que aprender a meditar. El mejor ejemplo, o uno de los grandes ejemplos del Antiguo Testamento, está en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, que fue el profeta Eliseo. Ahí registradito quedó por parte del Señor que el profeta enfermó y murió de esa enfermedad. Y yo me pregunto, ¿quién era Eliseo? ¿Un pecador empedernido? Un gran hombre de Dios, que enfermó y que murió, porque de algo nos tenemos que morir. Aún hay enfermedades que Dios le permite al maligno que nos imponga, pero van a ser para nuestro bienestar, o quizá para que yo entienda el plan de Dios. Que el Señor nos revele paso a paso esto. Hay otro ejemplo acerca de la enfermedad. El apóstol Pablo, de quien estamos hablando, y quien escribió la mayoría de las cartas para la iglesia, dice en el libro de Gálatas capítulo 4 que a causa de una enfermedad que él tenía fue que fue predicado el evangelio a los Gálatas. O sea, y él le atribuye obviamente al pensamiento y al plan de Dios, y entre el plan de Dios estaba que él enfermara y que a causa de esa enfermedad se le predicara a los Gálatas. Enfermó Pablo, enfermó. Pero Dios estaba con él. Y convivía en su carne con un mensajero de Satanás. Pero Dios
estaba con él. Hay muchos buenos hombres en esta tierra y muchas buenas mujeres en esta tierra de Dios que enferman y mueren. Y yo por eso no puedo decir que entonces me enfermé y vivo en pecado. No, hay que sacarnos ese pensamiento de la cabeza. La importancia de enfermar y morir es que mueras con Cristo en el corazón. No importa la causa, no importa lo que el diablo esté usando, Dios tiene unos pensamientos más grandes y más poderosos que tus pensamientos y que mis pensamientos. Y son para nuestro bienestar. El gran Pablo, el Pablo de la Biblia, el Pablo que le predicó a la iglesia gentil alrededor del mundo, convivió con un mensajero del diablo para que su orgullo no se saliera de desproporciones y pudiera predicar con libertad, con amor a Cristo el Salvador. Filipenses 1:21, fíjate las palabras del apóstol Pablo, que aunque rogó a Dios 3 veces para que le quitaran eso, el Señor le dijo: no te lo puedo quitar, Pablo, porque eso hace parte de mi pensamiento y de mi plan para ti, que a la final es de paz y de bienestar para ti y para los futuros creyentes. ¿Qué le tocó a Pablo? Aceptarlo, vivir con eso, pero amaba a Dios. Y dice la Biblia que padeció como ningún otro, pero no por eso desistió del camino del Señor, renegó o se salió del camino, no. Por el contrario, Filipenses 1:21 dice que estas son las palabras de él: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso sí, familia, debemos asegurarnos de que muramos en Cristo. Que sea Cristo el que esté en nuestro corazón a la hora de nuestra muerte, porque si mueres sin el Señor, ahí sí te espera otro lugar y no es la presencia del Señor. Entonces, todo esto que te estoy compartiendo es para que pienses en lo que estás pasando. Hay gente que cuestiona todo lo que tiene: la familia, el esposo, la esposa, el calor, el frío, los hermanitos de la iglesia. Todo es un trauma. La enfermedad que me cayó, el desempleo que me atacó. Pero te has detenido por un momento: Señor, esto que me está pasando, ¿hace parte de tus planes? Y el Espíritu de Dios te va a dar paz. Porque si tú estás alineado, caminas con Él en obediencia, sabes que vas bien con Él, vas a entender que eso que sucede es para tu paz y para tu bienestar. No importa lo que nos suceda, familia, aun si es causado por Satanás, porque muchas veces es Dios mismo quien nos lo manda. Dios se lo permite a Él, pero no importa lo que pase. Estas palabras de Jeremías 29:11 nos dice: es para nuestro bien, es para nuestro bien. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y todos sabemos cómo terminó el apóstol Pablo. Si no fuera por ese gran sacrificio de ese gran hombre y a través de tantas tribulaciones, la iglesia no se hubiera extendido como se extendió a través de él. O sea, a la larga, todo ese sufrimiento y todo ese dolor estaba entre los planes de Dios para el bienestar de muchos creyentes. Y eso es lo que te quiero animar. Levántate como iglesia. Tú eres un hijo de Dios. Piensa como la Biblia dice que tienes que pensar, con la mente de Cristo. Y con este cuarto y último ejemplo concluyo para que oremos. El maligno condujo al apóstol Pedro a negar al Señor. Y quiero que lo leas conmigo en Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículos 31 al 34. Mira cómo dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuarto ejemplo, vemos cómo Satanás pide a Pedro y Dios se lo entrega o se lo permite. Hay cosas que están en tu cuerpo, quizá enfermedades, dificultades,
Muchas veces por consecuencia de nuestro pecado, pero otras veces por los pensamientos y los planes de Dios. Por eso es que a Dios no se le cuestiona, a Dios se le ama y se le acepta y se le obedece sin refutar. Vemos acá, cuarto y último ejemplo, el diablo fue el que condujo a Pedro a negar al Señor y caminó con el Señor, vio los milagros del Señor, amaba al Señor y sus palabras eran que moría por el Señor. Pero el Señor permitió que Satanás lo zarandeara. Una de las definiciones bíblicas para zarandear es poner a prueba la fidelidad. Yo creo que muchos hemos sido zarandeados por Satanás, muchos y en muchas ocasiones. Muchas veces Satanás nos ha pedido para zarandearnos y nos zarandea, porque nuestra fidelidad a Dios fue puesta a prueba y hemos caído como Pedro, hemos fallado como Pedro. Pero ¿cuál es el propósito? Quiero que escuches. Aunque Pedro lo condujo Satanás para fallarle a Dios, para pecar contra el Señor, y el apóstol obviamente cayó, escucha esto, no se lo evitó el Señor Jesús. Jesús le hubiera podido evitar a Pedro ese mal trago, ese mal momento, pero no se lo evitó. Es más, le permitió a Satanás que lo zarandeara. Y no solo que lo zarandeara, que lo llevara a caer. Ahora, ¿por qué el Señor permite eso? Jeremías 29:11. Porque mis planes y mis pensamientos son de bienestar y de paz para ti. Eso que sufres, eso que padeces, si amas a Dios, vas a ver cómo es para bien. Eso que tienes ahí que ni siquiera amas, tienes que amarlo, porque hace parte del plan de Dios para contigo. El Señor le permitió a Satanás zarandear al apóstol Pedro para que con humildad él aprendiera a reconocer que siempre iba a necesitar de Dios, para que aprendiera a cuidar sus palabras antes de hablar. Por eso es que Dios no le impidió al diablo tocarlo, es más, le permitió que lo tocara. Porque a través de ese toque de Satanás, él aprendió la fidelidad, él aprendió a obedecer, él aprendió, ahora sí, a morir por los hechos y no por la palabra. ¿Ya qué le dijo Pedro al Señor? No, yo no solamente voy a la cárcel, muero por ti. Entonces él le permitió que el diablo lo tocara para que experimentara al final el bienestar que eso le iba a producir. ¿Qué le iba a producir? Una humildad en su llamado. Para que aprendiera a reconocer que siempre iba a necesitar de Dios, para que cuidara sus palabras y para que cuando volviera de su caída, su fe en Cristo se fortaleciera mucho más. Ahí la fe de Pedro, aunque conocía al Señor, sabía que era el Señor, amaba al Señor, su fe iba a flaquear. Y fue el diablo mismo usado por Dios para que tocara la vida de Pedro. Familia, aquí hay muchas cosas que nunca vamos a entender, pero Él sí nos va a revelar sus propósitos, sus pensamientos, sus planes, porque dice la palabra que son para nuestro bienestar. Jeremías 29:11. He aquí, yo sé muy bien los pensamientos y los planes que tengo para ustedes. Y si aún tengo que usar a Satanás, y si aún tengo que usar una enfermedad, y si aún tengo que quitarte la vida, sepa, iglesia, que es para tu bienestar y nunca va a ser para tu mal. Pablo lo dijo: si muero a causa de lo que me toque morir, es para bien, porque para mí el morir en Cristo es ganancia. Espero que el Señor haya bendecido tu vida, que hayas entendido el mensaje, que esta cuarentena nos esté sirviendo para madurar, para salir fuertes espiritualmente a la calle, para ser espiritualmente vivos y de testimonio dentro de nuestro hogar, y para que en todo lo que hagamos le demos la gloria a Dios. Yo no sé qué estás padeciendo ni por dónde Dios te está pasando o qué Dios te está permitiendo vivir, pero alábalo, bendícelo, exáltalo, dile cuánto lo amas. Dile: Señor, no entiendo muchas cosas, pero quiero aceptar tu voluntad porque es para mi bienestar. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Hoy nos ha quedado muy claro tus planes, Señor, tus pensamientos. Creemos, Señor, que ni Jesús, el Todopoderoso, se salvó de tus pensamientos, porque eran para bien, para el bienestar de la humanidad. Hoy entendemos que todos estos hombres de Dios, que aún padecieron y fueron tocados por el diablo, estaban entre tus planes también, Señor. Pero yo te pido hoy, fortalece la iglesia,
Danos sabiduría, entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que hoy amemos tu palabra y tu presencia como nunca antes. Queremos vivir y habitar debajo de tus alas porque allí estamos seguros. Ayúdanos a entender, Señor, que de alguna forma tú quieres también que muramos y partamos al cielo, pero que nunca veamos, o que no siempre veamos que es el maligno que quiere hacerme daño, sino que está entre tus planes porque son mejores que los míos, bendito Dios. Señor, hoy alabamos tu nombre como nunca antes. Hoy entregamos nuestro corazón como nunca antes. Tu voluntad mejor que la mía. Y dile conmigo, y la acepto en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia quiero habitar y descansar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros y compartir este mensaje. Si lo puedes compartir con alguien y bendecir la vida de alguien, te lo agradecemos, pero te lo va a agradecer mucho más el Señor. Te amo mucho, te envío un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao.